shadows over pointed spires. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos de la cripta de Proyecto Terror. Bueno, pues aquí estamos en este rincón a través de la pantalla en esta ocasión, no a través de las ondas. Llegamos a vosotros y hoy nos vamos a reunir pues para hablar de una editorial que es una de nuestras editoriales de cabecera, una editorial joven pero que ya va adquiriendo pues cierta veteranía y sobre todo ya tiene su rincón, ya se ha hecho su hueco, además de una manera muy personal, en muy poquito tiempo. Me estoy refiriendo a Aurora Dorada Ediciones. Y echando un vistazo, echando la vista un poquito atrás y mirando su web, pues yo ya he descubierto que tienen publicados un buen número de volúmenes, todos ellos súper interesantes. Así que ya iba siendo hora de que el maestro de ceremonias, la cabeza visible de esta editorial, que es Carlos M. Pla, pues regresará a la cripta, donde tiene también su huequecito ya desde hace mucho tiempo. Así que lo primero es darle la bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Patricia? Muchísimas gracias. Como siempre, ya lo sabes, ya nos conocemos de hace tiempo y encantado una vez más, ¿no?, de estar por aquí, por la cripta de Proyecto Terror. Siempre es un placer, ya lo sabes, estar compartiendo, ¿no?, una entrevista, una charla en este programa que la verdad es que fue de los primeros en los que tuve el gusto de participar en las ondas radiales, ¿no? Y como siempre lo que te digo, es un placer pasarme por aquí para charlar contigo. Pues genial. Como decía, tú siempre tienes aquí tu rinconcito, ya lo sabes. Y como también comentaba yo antes, pues mirando los títulos que habéis ido publicando, oye, Aurora Dorada Ediciones ya tiene ahí una excelente base, ¿eh? No te voy a decir, porque igual no, ahora mismo de memoria no te acuerdas, no te voy a preguntar cuántos títulos lleváis ya publicados, pero sí que son un buen puñado y da gusto, la verdad. Sí, no, la verdad es que sí que se nota, ¿no?, de alguna manera que está habiendo un crecimiento muy fuerte, incluso desde en época de pandemia, incluso el año pasado, en 2020, yo lo noté, ¿no?, y ya a partir de este año de 2021 también pues lo he seguido notando, ¿no?, como a medida que los libros van creciendo, pues la editorial también va a su par, ¿no?, y ya contamos con 15 referencias, con 15 títulos, el 16avo es inminente. Y lo que te digo, ¿no?, súper contento, ¿no?, y como yo siempre digo, muy agradecido un poco a los lectores, ¿no?, y a los lectores y lectoras, que al final son los que mueven este proyecto sin ningún género de dudas, y es la gente que al final a Aurora Dorada la está haciendo crecer, ¿no?, porque ten en cuenta que ya hemos tenido varias charlas en varios programas, y poco a poco, no sé si hemos tenido 3, 4, no lo sé, pero cada charla que pasaba, ¿no?, había más libros, la editorial era un poquito más conocida. Ahora ya contamos con 15, que no es moco de pavo, la verdad, y está muy bien, ¿no?, para 2 años que llevamos, porque llevamos escasos 2 años de editorial, con 15 referencias. La verdad es que está muy bien, tanto el libro de bolsillo como el libro de tapa blanda. Y la verdad es que ya tenía ganas, como te digo, de volver a estar aquí. Bueno, pues para todos aquellos que aún no conozcáis Aurora Dorada Ediciones, he de deciros que es una editorial que no solo cuida el contenido, sino también el continente. Y de una manera es tal que lo han personalizado hasta tal punto que Aurora Dorada, Carlos, pues tenéis algo que es genial, que tú ves los libros y rápidamente ves libros y rápidamente detectas cuáles son de Aurora Dorada Ediciones. Habéis creado también pues es una imagen muy personal, vuestro sello. Y eso yo creo que a los devotos de la lectura pues también les gusta, ¿no? Porque hay cierto fetichismo, yo creo. Existe el libro electrónico, pero desde luego que el papel pues sigue gustando. Yo creo que el papel no va a desaparecer. Y Aurora Dorada Ediciones pues también jugáis pues con el tema estético, ¿no? En vuestros libros hay mucho de magia, de ocultismo, de filosofía, de arte y no solo dentro, como decía, sino también por fuera. Así que yo creo que es para daros la enhorabuena, ¿eh? Porque desde luego el hueco ya lo tenéis. Muchísimas gracias, Patricia, como siempre, y como bien dices, sí, desde el principio quisimos buscar como una identidad visual, ¿no?, una identidad estética que al final la gente que va a una librería enseguida encuentra, ¿no?, los libros de Aurora Dorada, porque es lo que decimos, ¿no?, tienen una identidad. Nos basamos sobre todo en ese contraste, ¿no?, entre el blanco y el negro, ¿no?, que son los dos colores
principales de la editorial, más luego el dorado, ¿no? Que también está un poco ahí. Y ahora además tenemos 2 diseños. En los últimos 2-3 libros hemos cambiado el diseño de tapa blanda por un nuevo diseño que tenemos ahora y hemos mantenido el de bolsillo, ¿no? El diseño clásico. Y aparte de lo que tú dices, debido a este fetichismo, pues nos estamos planteando también sacar libros ya en tapadura y también libros en, podemos decir, ediciones de coleccionista ya en cuero. Pero esto es una cosa ya muy puntual, que vamos a hacer de manera muy concreta para algún libro concreto. Pero sí, porque notamos eso, ¿no? Que aunque esté el ebook, el papel es el papel y además con todo esto de la pandemia incluso se ha visto acrecentado, ¿no? Como toda la gente, bueno, muchísima gente prefiere el papel, ¿no? Al final es algo que yo creo que no tiene punto de comparación. Lo que nosotros, se nos ha planteado el tema del ebook, pero es que nosotros entendemos la forma de hacer libros como algo más cercano a la artesanía, no podemos decir, o algo cálido, ¿no? Y algo material y sobre todo que tienes un objeto, pero también tienes un objeto de arte, ¿no? Entre comillas, porque los diseños tratamos de mimarlos al máximo. Entonces, al final es un poco eso. Es un poco aunar la calidad propia de los textos con una propuesta visual que sea atractiva, ¿no? Creo que son las 2 cosas más importantes en una editorial. Bueno, pues que sirva esto a modo de introducción, sobre todo para todos aquellos que estáis ahí al otro lado, que nos estáis viendo y escuchando y que aún no conocíais pues esta editorial. A partir de aquí, ya con estas pistas, pues el resto va a ser cosa de todos vosotros, lectores, ir descubriendo esos maravillosos libros de Aurora Dorada Ediciones. Así que, Carlos, si te parece, vamos a meternos un poco en harina, vamos a hacer un repaso, porque la última vez que hablamos tú y yo sobre el último lanzamiento, por entonces, de Aurora Dorada Ediciones, pues fíjate, pues fue el año pasado, debió ser, pues no sé, quizá al principio del otoño, finales del verano, ya no recuerdo muy bien, para hablar de un libro maravilloso que fue La hija de Pan, el mundo mágico de Rosalind Norton. Bueno, pues sí, a partir de ahí vamos a hacer un repaso a todos esos estupendos libros que han ido viendo la luz a través de las tinieblas en vuestra editorial. Y bueno, hablando de tinieblas, podemos empezar con uno que salió pues sí, en el otoño del año pasado, además con una temática muy interesante, Infierno, el más allá en la Mesopotamia antigua, de Erika Couto Ferreira, que tienes ahí. Así que si nos puedes hablar un poquitín, así para poner los colmillos largos acerca de este volumen. La verdad es que es un volumen que ha funcionado francamente bien. Es un volumen que al final, es lo que decimos, ¿no? Tiene un montón de mitología, pero ¿qué pasa? Que a pesar de tener mitología, que es muy interesante, pero aparte de eso, tiene un enfoque que bordea casi la literatura fantástica, porque Erika, aparte de ser asirióloga, toca temas académicos sumerios, asiria, pues, todo el tema de un poco de la mitología mesopotámica. Aparte de esto, Erika es especialista en literatura de género, entonces, sobre todo de terror. Entonces, ella ha aunado muy bien lo que te digo, esa erudición académica con un enfoque más distendido, podríamos decir, que hace de contraparte, ¿no? Para que tampoco el libro sea excesivamente sesudo. Entonces tenemos la parte más mitológica y el libro al final, bueno, la ilustración es de Diana Calabaza Cósmica también, que es una buena amiga de la editorial, que es una ilustración que llamó bastante la atención y gustó mucho, ¿no? Que representa un poco, pues, el propio infierno un poco de la Mesopotamia antigua, cómo puede ser ese mundo que Erika describe, ¿no? en el texto del libro, plagado, pues eso, de demonios, de no muertos, al final ten en cuenta que es todo como una mitología que bebe mucho de, pues eso, ¿no? De Mesopotamia, pero a su vez tiene su contraparte en todo lo que es la historia incluso del judaísmo, porque al final va muy de la mano, ¿no? Todo lo que es lo mesopotámico y lo judaico al final tienen muchos puntos en común, ¿no? Como Lilith y demás. Entonces, ella nos habla, ¿no? De ese primer concepto de infierno, que es un concepto de infierno un poquito alejado de lo que entendemos en las religiones abrahámicas, ¿no? Podríamos decir, y va más en un tono fantástico, podríamos decir, y mucho más naturalizado, ¿no? Podemos decir, la mitología propiamente mesopotámica, ¿no? Podemos decir, entendía el infierno como algo mucho más naturalizado, ¿no? Como algo que casi estaba, ¿cómo te diría? Estaba casi presente, ¿no? En el día a día de la gente, ¿no? Y había como ofrendas a los diferentes demonios, tal. Había, como te digo, demonios no muertos, y había un poco que saciar y que contentar a estas entidades. Pues todo esto en el libro se cuenta extensamente con un montón de información. También hay una copiosa bibliografía, también hay un montón de términos, terminología,
La verdad que es un libro muy, muy interesante, ya te digo, para la gente interesada en la mitología, pero también para la gente que le gusta mucho la literatura de terror, porque al final figuras como Ereshkigal, que es un poco la diosa del inframundo... No, perdón. Bueno, sí, Ereshkigal es si no me equivoco, es Ereshkigal, la propia diosa del inframundo, pero es que luego había otro, que ahora no me acuerdo el nombre. Ereshkigal y... Ahora no caigo, está por aquí, creo, a ver. Nergal y Ereshkigal, exacto. Que al final son criaturas del infierno fantásticas, ¿no? Casi porque el propio... puede aparecer en cualquier película de terror, ¿no? De hecho, Ereshkigal tiene un poco su contraparte en la propia Lilith, ¿no? En cierta manera, y tienen puntos en común. Lo que pasa que Lilith es posterior, claramente. Pero es muy interesante, como te digo, es muy interesante. Luego está también la épica de Gilgamesh. Erika, yo la verdad es que es una autora que me alegro de haber editado porque, como te digo, es una erudita en literatura de terror, pero es que además tienes la parte académica, ¿no? De la asirología que al final de su formación, ¿no? Ella es profesora también de asirología y bueno, pues me encanta la arqueología, las estelas, bueno, en fin, es una pasada, ¿no? Pues es un libro muy interesante, la verdad, en ese aspecto. Fenomenal. Bueno, pues este es un buen pistoletazo de salida para hacer este repaso pues a los últimos lanzamientos de unos meses a esta parte desde Aurora Dorada Ediciones. Bueno, pues avanzamos un poquito más en el tiempo y llegamos a, bueno, la colección Mercurio, la magia de Moat, una guía para la una guía para la autoiniciación. Además, bueno, creo que tiene muchas cosas interesantes, entre ellas mismamente pues, una especie de epílogo que es exclusivo, ¿no?, para esta edición por parte del, bueno, pues en este caso del viudo de la autora. Sí, es un libro que bueno, que como te digo, a ver, lo del epílogo creo que es un aliciente porque evidentemente hablamos con Mike y nos dijo que le gustaría, ¿no?, porque ya que era la edición en español, pues quería hacerle un poco el aportar algo más, ¿no? Y pensamos en que, aunque bueno, ya de por sí lleva la introducción de Kenneth Grant, que en fin, sobran las presentaciones, y también tiene el prólogo de Jan Fries, ¿no? Pero esta edición en concreto sí que tiene el epílogo exclusivo de Mike Ingalls, ¿no?, que es el viudo de la autora. Nema es una autora en la corriente de Kenneth Grant, está muy vinculada al telema y al sendero de la mano izquierda, podríamos decir, en cierta manera. Y es una autora que lo interesante de este libro, que se diferencia de algunos otros que tenemos, es que propugna, ¿no?, y promulga esa autoiniciación, es decir, que el mago o la maga pueda iniciarse y pueda seguir adelante con su aprendizaje mágico por sí mismo, que no tenga que depender de una orden esotérica o de... Esto es lo que promulga sobre todo el libro, ¿no? El libro lo que dice es, puedes estar en una orden, de hecho, Nemas tuvo muchas, pero puedes también realizar este camino o tránsito pues de manera individual, no podemos decir, no es estrictamente necesario. Eso es la tesis del libro. Luego, evidentemente, Nema lo que hace es que presenta un sistema mágico, como te digo, iniciático, que es suyo propio, ¿no?, y que bebe mucho de Aleister Crowley, de Kenneth Grant y de otras figuras, pero al final juega con conceptos que son un poco propios de la propia autora, ¿no? Nema es una autora, como digo, de la segunda mitad del siglo XX, murió hace unos pocos años, creo que en 2014 o un poco más tarde, no lo recuerdo bien, pero en cualquier caso es una autora muy interesante porque tiene una forma de... O sea, aparte el libro es muy interesante porque como una guía para empezar a entender lo que es la magia, creo que vale mucho la pena, ¿no?, porque te dice un poco cómo introducirte en todo este mundo y cómo convertirte en mago o maga con tu diario mágico, tus meditaciones, tus ejercicios rituales básicos. Entonces creo que eso es súper interesante para empezar a ver que la magia es algo que es 100% real, ¿no? Ahí podemos debatir mucho, pero la magia realmente existe porque a nivel de conciencia realmente tiene un efecto en ti. Luego ya hay que ver, porque lo de siempre, ¿no?, sobrenatural, no sobrenatural, pues bueno, ahí podemos entrar en muchos debates, pero al final es una cosa que funciona y que realmente existe, por lo menos a nivel de tu conciencia y de tu percepción. O sea, la magia al final no sirve para ganar dinero o para ser millonario o para que alguien se enamore de ti, sino que significa para alterar tu conciencia a otras realidades, para elevar tu conciencia, ¿no?, y se trata de un despertar, ¿no?, y de que cambie tu percepción del mundo, ¿no? Al final es muy, muy ontológico y muy filosófico a la vez porque al final busca dar una explicación a los fenómenos que nos rodean, ¿no?
Y en ese sentido, este libro es muy interesante. Se basa en la diosa Maat, ¿no? Que es la que está aquí, un poco es la diosa egipcia del equilibrio, el Néter, ¿no? Podríamos decir, que el Néter es como una representación, podríamos decir, de este dios, ¿no? Codificada, podríamos decir. Entonces, este libro promulga un poco León de Maat, que es un eón que, como León de Horus de Crowley, ¿no? Es una... Nema lo que intenta es promulgar una nueva era, ¿no? Basada en... pero ya no entiende eso de nueva era como Crowley, que decía, el León de Horus va a ser una era cronológica. Maat lo que defiende en este libro es que hay muchos eones, el de Horus, el de Maat y otros. Y todos los eones pueden estar correlativos, depende de con qué eón trabajemos, ¿no? Son como tienen una línea temporal que es paralela. Y esto también es un concepto muy interesante, muy novedoso. Este libro y esta autora, Nema, la valoraba mucho Kenneth Grant en su momento. El autor de las trilogías tifonianas la tenía muy en cuenta, ¿no? Podríamos decir, y realmente en el libro creo que es Beyond the Mouth Zone, uno de los libros de las trilogías, habla extensamente de este libro y de, bueno, por lo menos de Nema, no sé si exactamente de este libro, pero habla un poco del sistema de Nema y de esa individualidad, etcétera, ¿no? Entonces es un libro también muy, muy interesante para quien quiere introducirse en la magia por primera vez y tiene ciertas nociones un poco de Aleister Crowley y demás, y el telema. Creo que es un libro que va muy bien, ¿no? Y que es muy complementario además. Pues magia, y sobre todo en esta ocasión, ahora en el siguiente libro que nos ocupa, Magia del Caos. Una magia del caos que está muy presente en Aurora Dorada Ediciones. El siguiente volumen, no sé si, corrígeme, no sé si es uno doble o son dos libros en uno. Liber Null y Psiconauta, una introducción. Aquí de nuevo tenemos, ¿no?, un abrir nuevas puertas, nuevas dimensiones a todo aquel que tenga curiosidad. Pues una introducción, en este caso, como decía, la magia del caos, ¿no? Y creo que se mezcla, bueno, pues la magia del caos con cierta filosofía, como es la filosofía punk. Sí, por supuesto, el Do It Yourself. Este libro es súper importante para la magia contemporánea, es un libro fundacional, es imprescindible, de verdad, para cualquier persona interesada en la magia del caos, porque es un poco la que estructura, ¿no? Luego, evidentemente, hay otros autores caotas, estuvo Ramsey Dukes en su momento, ¿no?, que fue un poco el precursor, también Austin Osman Spare, pero luego es Peter Carroll, ¿no?, el que realmente populariza como tal el término de la magia del caos, pero todo basándose, como te digo, en la cultura punk de los años 70, del do it yourself, de vamos a coger la magia, desproveerla de alguna manera de toda su pompa y experimentar con ella de una manera totalmente libre y totalmente fuera de cualquier tipo de orden, incluso de orden secreta o orden esotérica, ¿no? Porque también un poco... Si el libro anterior era introductorio, este es todavía más introductorio, porque aunque es un enfoque diferente, porque Nema no trata de magia del caos, porque es más telemita, pero sí que es verdad que en cuanto a magia del caos, este es el libro por el que hay que empezar, junto a Caos Condensado. Creo que es el libro por el que hay que empezar a descubrir la magia del caos, que al final es un tipo de magia totalmente libre, en la cual tú puedes fabricar tus propios rituales, tus propios amuletos, tus propios símbolos, tus propios dioses. Es una magia del caos muy popularizada por Alan Moore en su momento, porque es un gran caota, el autor de From Hell y Watchmen. Y por supuesto Alan Moore conocía, ¿no?, como no puede ser de otra manera, conoce a El Liber Null y Psiconauta, y es uno de sus libros de cabecera. Como te digo, es un libro que es doble, pero bueno, o sea, es un volumen doble, ¿de acuerdo? Pero el libro en sí es uno solo, o sea, se puede aunar el propio libro en un solo volumen, pero sí que es verdad que se lo he separado, se lo primero Liber Null, luego se lo Psiconauta. Y como te digo, Peter Carroll es un autor muy interesante porque nace de la mano de todo el punk, la magia del caos tiene mucho que ver con con un estilo underground, como te digo, punk, porque no arrasa, pero cambia totalmente el paradigma, ¿no? Entonces tienes la caosfera esta, que son como las 8 direcciones, que representa un poco la gran ambivalencia de opciones que tiene un mago a la hora de configurar su sistema mágico. Entonces, bueno, Libre, por supuesto, bebe mucho de filosofías orientales, por ejemplo, la meditación, el tantra, que esto pasa mucho, con Crowley también pasaba, con Kenneth Grant, con el budismo también pasaba, y el hinduismo. Siempre, todo este tipo de magia occidental, al final, siempre bebe un poco, ¿no?, de Orientes y de Asia, ¿no?, a veces incluso. Es necesario. Entonces el libro, como te digo, la primera parte es, podemos decir, un poquito más teórica, si tú quieres,
Y la segunda parte es más práctica y más chamánica y habla un poco de hacer rituales en comunidad y demás. Este es un libro que, por ejemplo, fue muy avalado ya no solo por Alan Moore, sino por figuras como Robert Anton Wilson, ¿no? Que también el autor de Illuminatus y del Martillo Cósmico, es un autor que también tuvo muy en cuenta, ¿no? Toda la magia del caos para generar su propio sistema. Y es lo que te digo, al final es un libro fundamental. O sea, y la verdad es que se ha vendido muy muy bien. Es un libro que ha funcionado muy bien, tanto en librerías como en web, porque la gente tiene ganas, ¿no? De tener una traducción ya oficial de este libro, porque ya había estado, creo que está en portugués ya, no sé si en algún idioma más. Faltaba tenerlo en español y tenerlo bien, ¿no? Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? De haber publicado este título. Bueno, estamos muy contentos de haber publicado todo, pero es que este además era especialmente necesario porque es un libro capital de la magia del caos y no estaba en español. Bueno, pues ya está, ya ha salido de entre las tinieblas y ya ha visto la luz. Bueno, pues el siguiente volumen corresponde a un libro incluido en vuestra colección Urano, Liber Tagirion, Grimorio del Sol Negro, de Asenath Mason, que es, bueno, una autora, ¿no?, de libros esotéricos, de mitología. Claro. Y también de nuevo aquí aparece El Sendero de la Mano Izquierda, creo. Sí, por supuesto, este libro es curioso porque, claro, todos nuestros libros tienen algo de oscuridad, pero yo te diría que este puede que sea uno de los libros más oscuros que hemos editado nunca, porque al final es un sendero, te habla un poco del sendero draconiano y luciferino, ¿no? Entonces, al final Asenath Mason es una autora, como te digo, vinculadísima al lado nocturno del Edén, que decía Kenneth Grant, al sendero de la mano izquierda, al luciferianismo, a la magia draconiana. A ver, para que nos entendamos, cuando hablamos de todo esto no hablamos de satanismo al uso, sino que hablamos de una corriente. Claro, es que al final el satanismo que aparece en las películas es algo que no tiene un reflejo en la vida real. Lo que tenemos es un sendero que de alguna manera se contrapone al sendero de la mano derecha, que viene a ser más pues el de las religiones abrahámicas, sobre todo el judaísmo, luego también el budismo, ¿no? Ese tipo de corrientes que tratan un poco de... Claro, para mí la diferencia fundamental entre los dos senderos, que a mí no me gusta hacer diferenciaciones porque siempre he dicho que no me gusta, porque es una cosa que lo hizo Elena Blavatsky en su día, hizo una diferenciación entre ambas, pero yo no la veo necesaria porque al final no creo, ¿no?, que la magia sea blanca o negra, pero sí que es verdad que la principal diferencia que se dice es que el sendero de la mano derecha te habla de adorar a un dios y el sendero de la mano izquierda te habla de a ti mismo divinizarte de alguna manera, ¿no?, y liberarte de cualquier tipo de atadura, de cualquier tipo de yugo y vivir en un sentido mucho más hedonista, ¿no?, podríamos decir. Entonces, este libro al final es un libro de un ritual bastante poderoso, el de Liber Tagirion, ¿no?, que Tagirion es una de las clifots del árbol de la noche. Está el árbol de la vida, cabalístico, y luego está el árbol de la noche, que es su contraparte, ¿no? El clifot es una de estas... Tagirion las clifot son lo opuesto de la Sefirot, ¿no? Y la clifá de Tagirion es la que está en el centro del árbol de la noche, y lo que hace Asenath Mason es proponer un ritual en el cual un poco la conciencia del mago se desintegra. Es un ritual bastante de meditaciones, bastante ceremonial y bastante complejo y arriesgado, pero muy interesante por lo menos de leer. Luego ya el lector o lectora puede decidir si practicar este ritual o no, pero sí que es verdad que Asenath Mason es una autora que siempre está un poco ahí al filo, ¿no?, un poco ahí al borde del precipicio, de ese gran abismo. Y bueno, lo que te digo, es un libro muy interesante porque no se había publicado prácticamente nada así en España, no tan oscuro, tan casi satánico, podemos decir, pero no satánico realmente, pero tan luciferino, porque la palabra correcta es luciferino, ¿no? Porque decimos que es la magia de Lucifer, porque Lucifer al final es el que roba, es la estrella del mañana, ¿no? Esa figura que roba un poco el conocimiento o que brinda ese conocimiento, esa luz. Entonces el sendero de la mano izquierda lo valora mucho, ¿no? El autoconocimiento y el liberarte de las cadenas de lo que sea, ¿no? De salir un poco de esa caverna de Platón, que ellos consideran que en cierta manera es un poco el sendero de la mano derecha, bueno, algunos de los practicantes del sendero. Entonces es un libro muy breve, ya te digo, muy breve, muy pequeñito, pero muy intenso, porque los rituales, como te digo, son bastante fuertes y ya te digo, es muy interesante porque es de las pocas aportaciones que hay aquí en España a libros puramente del sendero de la mano izquierda, ¿no? Y a libros
este tipo que son muy interesantes, pero que claro, son un poco controvertidos, porque siempre, pues como tú bien sabes, tienen un poco la vitola esa de satanismo y de estas cosas, ¿no? Pero yo, que soy una persona que me he introducido bastante en este, como de la mano derecha, si tú lo quieres, pero he leído ya bastantes libros del Sendero de la Mano Izquierda, y te puedo garantizar que las cosas como que ¿cómo te diría? Pues eso, que no son como las pintan. Realmente no hay un componente malvado, satanista, de sacrificar vírgenes o niños. Todo esto es una absoluta majadería, ¿sabes? Ya sabemos que el cine, muchas veces, ciertas películas, en fin, pues se ha generalizado en ellas, pues X imagen, ¿no? de todos estos temas que nos estás comentando, y claro, al final quedan ahí en el imaginario colectivo de alguna manera, irremediablemente, porque hay películas que se han hecho tan famosas, ciertas escenas han impactado tanto que claro, quedan, y luego parece que solamente es esa la imagen que define pues todo esto de lo que tú nos estás hablando, ¿no? Y bueno, pues precisamente los libros que publicáis ahondan muchísimo más y muestran un poco lo que en realidad es. Así que bueno, ahí están, para todo aquel que, repito, tenga curiosidad, tenga interés, pues que se adentre en sus páginas y descubrirá todos estos matices y muchos más, que entiendo que cada cual luego la lectura va sacando matices personales, ¿no? Propias interpretaciones. Así que, claro que sí, hay que zambullirse entre la luz y las tinieblas. Ahí, claro, es que no, en el borde, ¿no? del espejo, claro, a un lado y a otro. Totalmente. Bueno, pues tengo por aquí apuntada en mi chuleta los 3 últimos títulos y, bueno, hablando de nocturnidad, tenemos Sombras Nocturnas, una guía turística del lado nocturno. Y la verdad es que me ha parecido muy interesante cuando he leído la sinopsis un poco en la web, y aquí seguimos con el árbol cabalístico de la vida. Tú nos has hablado de ello. Claro, el de la noche, ¿no? En este caso... En este caso claro, de la noche. Y bueno, ahí también de alguna manera puede que esté presente las influencias de Crowley. Y además aquí hay una especie también, creo que, de diario de viaje. Bueno, es una guía turística del lado nocturno, que el título está muy bien. Sí, al final es lo que te digo, es una guía turística de ese árbol nocturno de la vida, de las Cliffots, y sobre todo Jan Fries, que es un erudito total del ocultismo, es un alemán que ha publicado muchos libros de estos temas, y la verdad es que destaca por su erudición. Él se basa en The Night Side of Eden, que es otro libro de las trilogías de Kenneth Grant, que explora de forma sistemática el árbol de la noche, y luego también en el Liber 231 de Aleister Crowley. También es un libro que tengo aquí las ilustraciones, de hecho. A ver, sí, es un libro que él escribió representando los túneles, un poco podemos decir los túneles de Set. No sé si se ve bien, ¿no? De alguna manera él sigilizó un poco, entonces representa un poco también este lado nocturno, y él se basa mucho en estos esquemas porque claro, es que el libro tiene una parte que es texto, pero luego tiene toda la segunda mitad del libro que son ilustraciones que él hace, ¿no? Que las tenemos por aquí. Él hace un montón de las pinta él hace un montón de ilustraciones. Entonces el libro lo que hace es que la mayoría hay muchas que son Lovecraftianas, además, porque como hizo Kenneth Grant en su día, Jan Fries pues le da mucha importancia, ¿no? A todo lo que es el corpus literario de Lovecraft, porque encuentra muchos paralelismos con elementos del ocultismo real, ¿no? Entonces, como te digo, la influencia de Lovecraft es palpable, pero también la de otros, como te digo, Kenneth Grant, Aleister Crowley, luego también volvemos a decir, tiene muchísima influencia del Tantra, del taoísmo, de un montón de corrientes que abogan un poco por la desintegración de la mente, ¿no? Como una forma de contactar con otras esferas, y también con la magia sexual. Al final tiene mucho que ver con el Tantra y con el Kundalini, ¿no? Ese despertar de las energías sexuales que al final te acercan a un estado de conciencia alterado. Trabajar con la magia sexual para alterar tu conciencia, ¿no? Eso es una cosa que también Crowley trabajó muchísimo en algunos de sus textos, y que Kenneth Grant también, en cierta medida, y Jan Fries al final también va un poco en esa dirección. Entonces, lo que pretende en el libro es crear una especie de guía turística de todos estos
de todos estos, de este árbol de la noche, pero ¿qué pasa? Que no de una manera puramente teórica o ocultista, sino de una manera arquetípica, es decir, mirando más a Jung en cuanto a qué es el lado nocturno. Pues el lado nocturno pueden ser muchas cosas, porque pueden ser enfermedades mentales, pueden ser instintos homicidas, pueden ser adicciones, pueden ser miedos, terrores, todo lo que tenemos reprimido, ¿no? Entonces esa sombra, ¿no?, que se suele decir, esa sombra que Jung tanto trató, el libro al final, claro, es muy ingenioso porque utiliza todo lo que es el esquema ocultista para contraponerlo con toda esa sombra y todo eso de reprimido y de terrorífico que la psique humana tiene y que tiene su paralelismo, ¿no?, en este árbol nocturno de la vida, porque al final es esa contraparte del árbol luminoso, al final, que es el infierno, ¿no? Al final el infierno es todo lo que nos oprime, todo lo que tememos, todo eso, claro, son unas energías, y de ahí va sobre todo el lado del sendero de la mano izquierda, y de hecho este libro bebe mucho también del sendero de la mano izquierda. Todas estas energías podemos emplearlas de una manera como magos y trabajar con ellas, y probablemente trabajando con ellas podamos superar algunas de estas limitaciones y miedos que tenemos en nuestras vidas, ¿no? O de aspectos negativos. Entonces es interesante porque tiene muchísimo de psicología, ya no solo que sea un libro de magia o de ocultismo, sino que es un libro que se entiende muy bien porque lo que hace Jan Fries es hablar muchísimo de psicología, como te digo, de cómo funciona el cerebro, entonces es muy interesante, es parte de la magia y del ocultismo para al final contarte algo que es casi psicología. Entonces es un libro muy curioso y muy interesante en ese aspecto. Uh-huh. Pues también interesante se presenta uno de vuestros últimos lanzamientos, que es un volumen a medio camino entre una biografía y un catálogo artístico, ¿no? Porque hablamos de Ethel Colquhoun, pionera del surrealismo oculto. Y Sí, también, por lo que he es... podido leer en vuestra web, la información que proporcionáis, pues nos presentáis a una artista, una escritora, una mujer, una ocultista, autodidacta, independiente, una personalidad muy interesante. Y además se da la circunstancia de que la biografiada y el biógrafo, el escritor, el autor de esta obra, pues se conocieron porque además coincidieron en una orden. Sí, pues sí, claro, los dos eran druidas, porque esta mujer tendió sobre todo al druidismo, entonces se conocieron, claro, inevitablemente. Es un libro muy interesante, es un poco la contraparte, que tampoco contraparte, porque no es contraparte, pero tiene su eco en el de Norton, es decir, son dos libros que al final son dos biografías que además de biografías pues compenden lo que es buena parte de su catálogo artístico. Al final son dos mujeres, Rosalind Norton y Ethel Colquhoun, que fueron pioneras en muchísimas cosas, prácticamente coetáneas, cronológicamente están muy cerca la una de la otra, y la verdad es que creo que es una artista que aquí en España es muy poco conocida, y la verdad es que me gustó, ¿no?, poder de alguna manera pues revalorizarla o darla más a conocer aquí en España, porque de verdad que no se ha hecho justicia. Hay que tener en cuenta que Rosalind Norton fue una autora que estuvo muy vinculada al movimiento surrealista de Salvador Dalí, tanto en Francia, entre Breton, pero también en Inglaterra, como Roland Penrose o E.T. Messens. Estuvo ahí un poco a caballo entre lo que es el surrealismo en Europa. Le pilló también la Primera Guerra Mundial, por supuesto, pero ¿qué pasa? Que ella siempre tuvo un espíritu autodidacta, libre, casi punk, no podemos decir. Ella no aceptaba, ella siempre estuvo buscando lo oculto, siempre estuvo buscando el esoterismo, siempre estuvo buscando el misticismo, ¿no?, y el hermetismo. Lo que pasa es que, claro, ella en esa época... Carlos, perdona, creo que has dicho Rosalind Norton y te refieres a Ethel Colquhoun, ¿no? No, perdón. Claro, es que, como tienen bastante en común las confundo. Sí, me refiero a Ethel, es que he tenido todo el tiempo de Ethel. Sí. Ethel siempre quiso eso, ¿no? Iniciarse, entrar en una orden, pero ¿qué pasaba? Que siempre se encontraba con trabas. Por ejemplo, lo intentó con Dion Fortune, tuvo trabas. Lo intentó, no sé si creo que también en la orden de Moina Mothers, la heredera de la Aurora Dorada, que si no me equivoco era la Alfa et Omega, tuvo también problemas. Estuvo, ya te digo, permutando por diferentes órdenes, pero siempre tuvo problemas. Luego, en la propia... el propio grupo surrealista la rechazaba, porque tampoco quería plegarse, porque creo que cuando explotó después de la Primera Guerra Mundial, André Breton creo que hizo un manifiesto
y ella, por ejemplo, no sé si fue ante Betón o creo que fue Roland Penrose en Inglaterra, uno de los dos en cualquier caso, pero salió un manifiesto surrealista en el cual los miembros del grupo surrealista tenían que seguir ciertas directrices. Y ella dijo, no quiero esto, quiero dedicarme a mi arte, no quiero que mi arte sea politizado y tal. Entonces, claro, esto como que le generó una gran desavenencia, sobre todo con Roland Penrose y con el grupo surrealista de Inglaterra en concreto. Entonces decidió apartarse un poco de Londres e irse a Cornualles. Y toda la segunda parte del libro se desarrolla habla de su vida en Cornualles. Allí escribió varias novelas, como novelas como muy alquímicas, muy, ya te digo, muy de Rosacruces, de alquimia. Era una figura profundamente interesada en el ocultismo, pero también muy interesada en las pulsiones sexuales, como buen surrealista. Tiene un montón de obras que, como te digo, tienen esa energía sexual muy, muy patente y muy engarzada en todo lo que es el subconsciente. Y es una autora fantástica, porque te digo, hizo poesía, pintó, escribió novelas, escribió artículos de reseñas, hizo un montón de cosas. Y creo que incluso llegó a conocer a Kenneth Grant y estuvo como ahí un poco en la orden tifoniana también un poco. Y por supuesto también conocía a Aleister Crowley y su trabajo, también era una gran seguidora de Samuel MacGregor Mathers, uno de los fundadores de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, al cual incluso le dedicó una biografía. Entonces es una mujer que hizo un montón de cosas en vida y que desgraciadamente, bueno, en Inglaterra, en la Tate Gallery sí que creo que tiene cosas, pero aquí en España muy, muy poco, la verdad, muy poco conocida. Es una pena, ¿no? Porque creo que encajaría muy bien en lugares como, por ejemplo, el Reina Sofía o incluso el Thyssen, pero aquí en España es muy poco conocida y el objetivo era ese, ¿no? Revalorizarla. El libro incluye un montón un catálogo extensísimo de todas sus exposiciones, todas sus obras, prácticamente lo más exhaustivo que pueda haber, ¿no? Y además se acompaña de un montonazo de ilustraciones y de sus pinturas. Muchas de ellas, de hecho, las tenemos a color. Un montón de sus pinturas están incluidas en el libro, ¿no? Porque creo que, ya te digo, ves la mayoría, ¿no? Y realmente es impresionante, ¿no? La forma que tenía de pintar. Hay algunos que son realmente muy, muy bonitos, ¿no? Y que, como digo, tienen un poder subversivo sexual y mágico y onírico impresionante. Y bueno, y lo que te digo, es un libro que es nuestra última novedad ahora mismo. Una biografía, ya te digo, a caballo entre biografía y catálogo de arte, pero muy necesario para dar a conocer a esta pionera del surrealismo injustamente olvidada, ¿no? Pues la descubriremos a través de las páginas de este volumen, una de las propuestas de Aurora Dorada Ediciones. Y ya para ir finalizando, Carlos, así lo más inminente, y además me parece que vamos a terminar de nuevo hablando de magia del caos y de un libro en donde además el autor pues de alguna manera también le quita toda esa pompa que a veces rodea el ocultismo y lo presenta también de una manera pues muy, muy cercana para el gran público, refiriéndome a gran público, pues todo el gran público que se pueda acercar a estos temas, que ya sabemos que no son temas masivos, pero bueno, que cada vez hay más interés por ellos. El título le tengo aquí, Caos condensado, una introducción a la magia del caos. Así es, si habíamos hablado de Liber Nullius Psiconauta, Caos condensado es un poco el otro gran libro para introducirse en la magia del caos. De hecho, lleva el prólogo de Peter Carroll. Este libro, de hecho, Peter Carroll y Phil Hine se conocieron y se conocen. Y lo que te digo, Phil Hine es muy interesante porque es realmente súper comprensible. Sus libros son además tiene bastante sentido del humor. Y bueno, es lo que te digo, es un poco otra opción o complementaria incluso, porque este libro es un poco posterior, se escribió como 20 y pico años más tarde que Liber Null y que Psiconauta, salió en los años 90, pero como te digo es un libro muy interesante para empezar también con la magia del caos, porque Phil Hine te presenta un paradigma mágico también muy sencillo, muy comprensible, escribe de una manera extremadamente comprensible, de verdad, además para este tipo de temas. Y realmente te muestra que la magia del caos puede ser como un juguete, puede ser algo con lo que tú puedes montar y desmontar a tu gusto. Una especie de Lego mágico. Tienes tus piezas de Lego y tú haces y deshaces. Totalmente. Phil Hine lo que propone es eso, que al final todo vale y como al final esto lo que hace es operar un cambio en tu conciencia, puedes utilizar cualquier tipo de ritual, cualquier tipo... ya te digo, es un tipo de magia del caos. De hecho, lleva
Este libro lo leyó y bueno, lo disfrutó, me imagino, William Burroughs, ¿no? Fue un poco fue una de las figuras que se interesó por Phil Hine. Y hay en la contraportada del libro aparece, ¿no?, una declaración de Burroughs que dice que la magia cada vez se está acercando más la magia se está acercando cada vez más a la ciencia y la ciencia se está acercando cada vez más a la magia. Y en este libro de Caos Condensado te das ya cuenta, y eso pasa también en algunos libros de Carroll, que estamos hablando ya prácticamente de que la magia del caos se está convirtiendo en algo más científico que casi mágico, porque estamos hablando de física cuántica, de matemáticas, Entonces, claro, llega un punto en el que esa barrera, ¿no?, que decía Dukes entre la magia y la ciencia está un poco ahí, ¿no? Y este libro, como te digo, da igual si crees en la magia o no, porque al final, incluso si eres un científico, te va a aportar cosas, porque el esquema de Phil Hine bebe muchísimo de las matemáticas, de la ciencia, igual que Peter Carroll en sus últimos libros. Entonces es un libro muy interesante también, la verdad, y es nuestro inminente lanzamiento, vamos, es el próximo que va a venir. Pues ya lo habéis escuchado, ya lo habéis visto también, esas portadas que nos ha ido mostrando Carlos. Queridos amigos, ahí al otro lado, el resto, como decía yo antes, está en vuestras manos, en vuestra curiosidad. Os invito a que visitéis la web de Aurora Dorada Ediciones, ahí podréis encontrar pues todos estos volúmenes y anteriores, y el resto pues nada, es hacerse con ellos y disfrutarlos y zambullirse en todos los pues en todas las enseñanzas, ¿no?, que albergan todos estos libros. Carlos, yo creo que no nos hemos dejado ninguno, ¿no? Que no está nada mal, ¿eh? Hemos hecho ya de los últimos meses de la editorial. Sí, realmente los hemos tratado todos, no nos hemos dejado nada. Simplemente comentar que el mes que viene tendremos, porque esto sé que hay mucha gente que le interesa y le hace ilusión, a mí primero, vamos a tener un nuevo libro de Austin Osman Spare. Ya el mes que viene, un autor que, bueno, yo sé que le gusta mucho, ¿no?, a los lectores de Aurora Dorada, porque se ha visto que el libro del placer es un libro que la verdad que ha funcionado muy bien, y estoy contento, ¿no?, de poder volver a ofrecer, ¿no?, una nueva referencia del brujo de Londres, ¿no?, del artista del inconsciente, del mago del inconsciente, Austin Osman Spare. Entonces, ese libro todavía no ha sido anunciado, pero sí que te digo ya en primicia primicia, lo hemos anunciado, pero que vamos, que no salió todavía el anuncio oficial ni nada, pero sí que es verdad que será nuestra próxima referencia ya más allá de Caos Condensado. Fenomenal. Bueno, pues será la próxima criatura de Aurora Dorada Ediciones. Pues querido Carlos, un auténtico placer charlar contigo como siempre. Uf, y si nos dejasen, vamos, horas y horas hablando de temas tan apasionantes. Así que, bueno, pues quedaremos. Te emplazo para la próxima cita, para que te pases de nuevo por la cripta de Proyecto Terror y sigamos hablando de todo lo que vayáis creando desde Aurora Dorada Ediciones, todo lo que vayáis publicando, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Patricia, como siempre. Sabes que, bueno, pues es un placer estar por aquí. Y lo dicho, muchísimas gracias por una vez más visitar la cripta de Proyecto Terror, y bueno, pues ya sabes que cuando quieras ando por aquí. Over London, Lucifer, over London, great anarch and monarch of naught.